Hola, acerquen la silla, apaguen la luz de la habitación y dejen solo la pantalla del celular como una pequeña fogata en la oscuridad. Hoy no vamos a hablar de anécdotas y de correos sencillos. Hoy vamos a hablar de la herida que todos cargamos y que nadie se atreve a nombrar. ¿Alguna vez sintieron que el mundo se volvió demasiado ruidoso? No me refiero al ruido de los autos o de las obras en la calle. Me refiero al ruido de las expectativas, de esa voz en la cabeza que nos dice que no somos suficientes si no estamos brillando, si no somos alguien. Vivimos en una era donde estamos rodeados de miles de personas y sin embargo nunca antes la humanidad se sintió tan huérfana. Tenemos el celular lleno de contactos y el alma vacía de conversaciones. Buscamos desesperadamente a alguien con quien hablar, pero terminamos scrolleando fotos de gente feliz que en el fondo está rota. Ese es el cáncer de nuestra época, la soledad acompañada, y de eso se trata lo que vamos a escuchar hoy, los correos y las historias que nos llegaron y que vamos a leer. Lo que van a oír no es ficción, son fragmentos de personas que llegaron a mi buzón de correo, son fragmentos de historias de personas que están en mi correo, personas que en el silencio de sus noches decidieron que ya no podían más con el peso de sus secretos. Son historias de gente que se rompió. Algunos se rompieron por amor, otros se rompieron por orgullo, otros se rompieron por una lealtad mal entendida, pero todos coinciden en algo. Llegaron a ese punto donde el espejo ya no le devuelve la imagen que querían ver. A veces pensamos que para destruir una vida hace falta una gran tragedia, un evento catastrófico, pero la verdad es más cruda. Una vida se destruye en los pequeños sí que decimos cuando queremos decir no, se destruye en el mensaje que no mandamos por orgullo, en la mentira que decimos para protegernos, o en el silencio que dejamos crecer entre nosotros y las personas que amamos, hasta que se vuelve un muro de hormigón. Hoy vamos a recorrer historias diferentes, el camino del sacrificio que nos anula, el de la culpa que no nos deja avanzar, el del orgullo que no nos deja solos frente a la muerte y el de la invisibilidad que nos hace dudar también de nuestra propia existencia. No escuchen estas historias como extraños, léanlas como si fueran suyas, porque en algún punto en estos relatos vas a estar vos, vas a estar en ese error que no le contaste a nadie, en esa persona a la que echás de menos pero no llamás, o ese cansancio que sentís los domingos a la tarde cuando la lluvia golpea en la ventana y te das cuenta de que no tenés a nadie con quien escribir. Esto es Sherbyville, un refugio para los que buscan la verdad detrás de los filtros, un lugar donde entendemos que estar rotos no es el final, sino la oportunidad de que la luz entre. Prepárense, lo que sí es un descenso al fondo del pozo, pero recuerden, solo cuando tocas el fondo puedes usar el suelo para impulsarte hasta arriba. Escuchen con atención porque quizás entre estas palabras encuentren la respuesta a esa angustia que no los deja descansar. El primer correo que vamos a leer hoy comienza así. Hola, nunca pensé que iba a escribir algo así por correo, pero ya no sé con quién hablar. Mis amigos están cansados del tema. Mi familia cree que exagero y yo siento que estoy al borde de explotar. Necesito sacarlo de alguna manera. Tengo 32 años, vivo solo, trabajo desde los 20 años y siempre fui el responsable de la familia, el que no da problemas, el que ayuda, el que pone el pecho cuando todo se cae a pedazos. Mi hermano menor, Tomás, tiene 27 años. Siempre fue el opuesto a mí, carismático, encantador, pero irresponsable. De chico lo defendía de todo, de mis viejos cuando se mandaba alguna, de los profesores, de la vida en general. Yo pensé que era ser buen hermano hacer eso. El problema es que nunca dejé de hacerlo.
Hace 2 años Tomás se quedó sin trabajo. Me llamó llorando, diciéndome que no podía pagar el alquiler y que estaba deprimido, que él sentía que era un fracaso. Yo no dudé. Le dije que se viniera a vivir conmigo unos meses. Ese fue mi primer error. Al principio era temporal, me decía. En cuanto consiga algo me voy, te lo prometo. Yo le creí. Los meses pasaron, no conseguía trabajo, o mejor dicho, no lo sostenía. Siempre había una excusa, que el jefe era un imbécil, que el horario era injusto y que el sueldo era bajo. Yo pagaba todo, pagaba alquiler, pagaba comida, pagaba servicios. Me decía a mí mismo que era solo una mala racha. Después empezaron los pequeños detalles que fui ignorando. Yo volvía cansado del trabajo y él estaba jugando a la Play. Yo limpiaba y él decía, después lo hago. Yo llegaba justo a fin de mes y él pedía plata prestada. Hasta que un día vi un cargo raro en mi tarjeta. No dije nada al principio. Pensé que era un error. Después apareció otro y otro más. Cuando revisé bien, vi compras online, delivery, incluso apuestas. Lo enfrenté. No gritó, no se enojó, lloró. Me dijo que estaba mal, que sentía ansiedad, que apostar lo ayudaba a distraerse, que me iba a devolver todo cuando se acomodara. Me abrazó y me pidió perdón. Y yo, como hermano, lo perdoné, porque soy un idiota. Un año después, mi vida era irreconocible. Ya no salía con amigos, cancelé vacaciones, empecé a tener ataques de ansiedad, dormía mal. Todo mi sueldo desaparecía en mantener una vida que no era la mía. Lo peor no era el dinero, era la sensación constante de que yo no importaba. El punto de quiebre llegó cuando conocí a Laura. Ella era todo lo que yo necesitaba en ese momento. Era empática, tranquila y madura. Empezamos a salir y por primera vez en años sentí que algo era solo mío. Pero Tomás empezó a cambiar. Hacía comentarios pasivo-agresivos. Ah, ahora sí tenés tiempo. Desde que ella está, estás distinto. Una noche, Laura vino a cenar. Yo estaba feliz. Cociné, limpié toda la casa. Hice de todo para que fuera una noche linda. Tomás se emborrachó. Delante de ella empezó a contar cosas privadas mías, fracasos, inseguridades, cosas que él solo sabía. Yo le pedí que parara, pero él se rió. Laura estaba incómoda y yo estaba humillado. Después de que se fue Laura, exploté. Le dije que ya no podía más, que necesitaba que se fuera, que buscara ayuda, que mi vida estaba estancada por su culpa. ¿Sabés qué me dijo? Si estoy así es por vos. Siempre me resolviste todo. Nunca me dejaste crecer. Eso me rompió, porque tenía razón y a la vez me estaba usando. Le di un plazo, 2 meses para irse. A los 2 meses me enteré de algo peor, mucho peor. Laura me llamó llorando. Me dijo que Tomás le había escrito, que le había contado su versión de la historia, que yo era controlador, que lo manipulaba con plata y que era un violento emocionalmente. Nada de eso era cierto, pero la duda ya estaba sembrada. Laura se fue, dijo que necesitaba distancia. Esa noche eché a mi hermano. Tomás, mi hermano, gritó, me insultó, me dijo que yo era un traidor, que lo estaba abandonando y que algún día me iba a arrepentir. Se fue dando un portazo. Pasaron 6 meses. No volví a saber de él. Mi Este vida correo me mejoró, llegó a las sí. 2:47 Me siento bien, de la no del todo. madrugada. No Todavía lo abrí cargo con culpa. enseguida. El Todavía me asunto pregunto si hice lo decía, correcto. no sé si Todavía esto tengo miedo de es una volver a ayudar despedida a o un alguien y pedido de perderme ayuda. de nuevo en el Lo leí proceso. varias veces antes de Escribo animarme esto a porque hacer necesito clic. saber Lo escribió algo. una mujer que pasó la ¿Hasta mitad de su dónde llega vida la tratando de ser responsabilidad fuerte de ayudar a y la alguien otra más que mitad amás
de su ¿Y en vida qué momento preguntándose empieza la si todavía obligación estaba a tiempo de de salvarse, salvarte a vos mismo? si alguna vez te sentiste invisible, cansada de cargar con todo, o La segunda culpable historia que por vamos a querer escuchar algo hoy más, comienza quédate, así. porque esta Hola, historia no es no solo de escribo ella, esto para es de justificarme. millones de Si algo personas, mujeres aprendí y es hombres, que tener buenas que aprendieron a intenciones sobrevivir no te antes salva que del daño aprender a que vivir. causás. Solo quiero contar lo que Este es el pasó, correo de porque Emily. durante años fui el villano Hola, de esta historia, no sé y con bien cómo razón. empezar esto, Conocí nunca a fui Martín, buena mi amigo, a pidiendo los 14 ayuda. años. De hecho, Éramos creo que toda inseparables, mi vida de se esos trató de amigos que demostrar que crecen no la juntos, necesitaba, que se saben pero todo, hoy estoy que se cansada. prometen que nada los Y va a cuando uno separar. está cansado de A los verdad, 30 se le caen años, las él se máscaras. casó con Mi Clara. nombre es Yo fui Emily el Carter, padrino de la tengo boda. 38 Clara años era una y mujer vivo en Cleveland, maravillosa. Clara Ohio, era buena en un persona, de verdad. departamento chico No que da éramos una amigos vida íntimos, ruidosa. Desde mi pero nos ventana llevábamos veo una bien. estación de Siempre servicio que pensé nunca que Martín había duerme. tenido suerte. A veces pienso El que ese problema lugar empezó un poco cuando me Martín representa empezó a bastante cambiar. bien, No fue de golpe, porque fue tiene las sutil. luces encendidas toda la Cancelaba noche, planes, gente que entra y respondía sale, poco, motores estaba siempre funcionando, cansado. pero nadie se Yo queda. pensaba que era el Te matrimonio, escribo el porque escuché trabajo, una de tus la vida historias adulta, mientras nada manejaba de raro. noche, Hasta volviendo que del una noche trabajo. me llamó a las Tu 2 de la voz llenó el mañana. auto. Estaba Y por borracho y primera vez llorando. en mucho tiempo Me dijo que no era no feliz, me que sentí se sentía tan invisible, sola. que su Sentí que mujer alguien Clara podía ya no lo entenderme. miraba como Así antes, que acá estoy, que tenía escribiendo este miedo de mail haberse con una equivocado. taza de Yo lo café escuché medio durante horas. frío al Le lado dije lo que y cualquier ese nudo en amigo el diría, pecho que que me hablara con acompaña desde ella, hace unos que años. fuera honesto Crecí y que en no tomara Dayton, decisiones en en una caliente. casa vieja de madera Pero blanca, después de esa de noche esas que empezó a crujen llamarme cuando seguido, caminas y que siempre siempre huelen a para humedad, quejarme, sin siempre para importar cuántas desahogarse. veces abras la Yo me ventana. convertí en su lugar Mi seguro infancia y tiene ahí cometí olor el a primer detergente error. barato o Empecé a sopa tomar partido, recalentada sin y el darme perfume cuenta. fuerte de mi Cada mamá vez cuando que volvía Martín tarde me de hablaba mal de trabajo. Clara, su Mi mujer, papá yo se fue cuando asentía, yo tenía no la 9 años. defendía, No hubo no una gran equilibraba. pelea ni una Yo escena estaba siendo dramática. leal a mi Un amigo, día simplemente no pero no volvió. estaba siendo Dejó justo. su cepillo de Un dientes día en su el mujer baño Clara me y una escribió. campera Me colgada preguntó detrás si de la Martín estaba puerta. bien. Me Durante dijo que lo semanas sentía pensé que distante, él iba a que estaba regresar. intentando todo, Después, con que el no tiempo, entendía qué estaba entendí que no. pasando y me pidió Mi ayuda. mamá hizo lo que Y pudo. yo no Trabajaba supe como qué hacer. enfermera auxiliar en un hogar de Podría ancianos. haberle dicho la verdad, Turnos largos, podría dobles, haber sido un noches puente, enteras sin dormir. pero estaba tan metido Llegaba en el con dolor de los mi pies amigo Martín hinchados que y la sentí mirada que ayudarla a ella apagada. era Nunca se traicionarlo a él. quejaba, Le pero su dije que silencio era más Martín estaba pesado que estresado, cualquier nada grito. más. Las Yo era cosas la mayor empeoraron. de 3, Martín así que asumí un empezó a rol que hablar de nadie me pidió, separarse, de pero que irse sentí de la obligatorio, casa, ser fuerte. de necesitar un poco Aprendí de a preparar aire. la mesa Yo no lo antes frené, que saber tampoco dividir. lo empujé, Aprendí solo a estuve escuchar ahí problemas de escuchando, adultos validando su cuando todavía confusión, dormía con la luz sin, no- prendida. sin notar que Aprendí a estaba decir no pasa alimentándola. nada, cuando Hasta en que una realidad noche pasó pasaba lo todo. impensado. En la escuela Clara me encontró decían que era mensajes. madura para mi No edad. eran de un Hoy amante, sé que eso eran no mensajes siempre es un míos y de cumplido. Martín. Conversaciones Mientras donde otras chicas él soñaban hablaba de con ella bailes de como si fuera una graduación, carga yo y donde soñaba con yo decía estabilidad, cosas como, con pagar capaz cuentas, no te está con que no nos acompañando como cortaran la luz, necesitas. con que mi mamá Nunca pudiera pensé que estos descansar. mensajes Nunca fui pudieran destruir rebelde, algo, nunca di pero lo hizo. problemas y Clara, su nadie se mujer, se fue. preguntó si eso era Martín me porque yo llamó estaba hecho bien pedazos. o porque no Me me dijo que sentía había con perdido a derecho a la mujer que fallar. amaba, A los que 18 todo era un años me desastre. fui de casa, Yo me no porque sentía quisiera, culpable, pero no lo sino dije. porque Me sentía que quedé, tenía que lo hacerlo. acompañé. Me mudé a Un Columbus, mes a después, una Clara residencia me estudiantil escribió, que olía a no pizza para fría y culparme, para desinfectante. despedirse. Estudié Me dijo que había administración, leído todo, algo práctico, que algo sabía que seguro. yo era el enemigo Trabajé principal, y pero estudié al que mismo tiempo. yo había sido Cafeterías, el eco que oficinas, amplificó call las center. dudas, que yo, Aprendí a sonreír sin aunque me querer, doliera había todo. inclinado la Aprendí a balanza. cumplir, a Eso me rendir, a no hundió. molestar. Martín y yo Por dejamos de hablar, dentro, no sin porque él me embargo, culpara, había un vacío raro. sino porque yo no No podía mirarlo a tristeza los ojos. exactamente, Cada vez algo más que pensaba en su silencioso, matrimonio, como una habitación sentía que cerrada había dentro mío que nunca metido me las animé a manos donde abrir. no me A los correspondía. 26 años conocí a Pasaron Mark. 2 años, Era 2 encantador, años de seguro, silencio, decidido. terapia, culpa Me hacía y sentir aprender algo protegida que por nunca me primera habían vez. enseñado. Escuchar no Vivimos juntos siempre es durante ayudar. 5 años. Un Yo día sostenía la casa, la recibí un mail. organización, los horarios, la Era de cuenta. Clara.
Él sostenía Me la dijo que estaba en promesa de terapia, algún día. que había entendido muchas Ese algún cosas, día nunca que no me llegó. escribía para Una tarde de perdonarme ni para otoño, con culparme, hojas naranjas sino para cubriendo la decirme algo vereda, importante. me dijo que necesitaba Vos no rompiste mi encontrarse, matrimonio, que yo era pero tampoco lo increíble, cuidaste. pero que se sentía Tenía atrapado. razón. Empaquetó sus Un mes cosas en después, silencio. Yo le Martín me ayudé, llamó. como siempre. Fue breve, incómodo. Cuando cerró la Me puerta, dijo que no no estaba lloré, bien, limpié, ordené, pero que me estaba acosté mejor, temprano. Recién lloré que 3 había meses entendido su después, parte, que un no me martes odiaba, cualquiera, que quería tomar un mientras café. lavaba los platos. Nos vimos. Ahí entendí algo que me asustó. No Yo hablamos elegía del hombres que se pasado por iban, porque unas una horas parte de enteras. mí creía que eso era Cuando lo finalmente normal. lo hicimos, le pedí perdón sin Hoy excusas, trabajo pero como coordinadora lloró. Yo administrativa en también. una empresa Hoy no bastante somos lo grande. que éramos Tengo un y buen está bien. sueldo y tengo Algunas seguro cosas no médico, vuelven a ser iguales, vacaciones pagas. pero aprendí Desde algo que me afuera mi cambió la vida forma parece de estar querer a los demás. resuelta, pero hay Ser leal días, no es muchos, decir en los siempre que vuelvo sí. a casa A y veces me amar es siento poner un en el límite auto con aunque el motor duela. apagado, Esa fue sin mi fuerzas para redención. subir. No borrar Días el en, daño, sino días no en repetirlo que el jamás. silencio del departamento me pesa como El una tercer condena. correo que vamos a No leer tengo hoy hijos, no me comienza casé. así. Tengo amigos, sí. Tengo Hola, familia. nunca pensé Pero hay que el una soledad que silencio no se pudiera llena con pesar tanto. compañía. No el Le tengo silencio miedo al incómodo, futuro, a sino ese que envejecer se instala sola, durante a años y se vuelve enfermarme normal, y no tener a hasta que quién un día te llamar, das cuenta de que te a está haber sido tan aplastando. fuerte Tengo tanto 29 tiempo años. que Mi nadie papá, sepa qué Roberto, hacer cuando murió el año yo pasado. ya no pueda más. Y lo peor no es Me eso. da Lo culpa peor es decir esto, que hacía porque 5 sé que años que tengo no hablábamos. privilegios, pero el Mi vacío no papá no era entiende un hombre lógica. malo, tampoco El año fácil. pasado mi Creció en mamá una se familia enfermó. dura. Nada Aprendió que terminal, mostrar pero emociones serio. era debilidad Pasé noches y que enteras en el cumplir hospital con el deber escuchando era el pitido de suficiente las para ser buen máquinas papá. y el Nunca fue murmuro constante de los cariñoso, pasillos. Ese nunca olor dijo estoy a café orgulloso de vos, recalentado me pero devolvió a la trabajó toda infancia. su vida para que no Una nos faltara noche, nada. mientras dormía Yo en una silla crecí incómoda, sintiendo que entendí nada de algo lo que que me hacía partió al alcanzaba. medio. Cuando terminé la Yo había secundaria, vivido le para dije que sostener a quería otras estudiar algo personas, artístico. pero No nunca voy a había entrar en aprendido a detalles, sostenerme a mí. pero Cuando no mi era mamá se seguro. recuperó, Él me volví a miró y casa, dijo, con pero eso algo no ya no vas a vivir. encajaba. No Empecé a gritó, no sentir una insultó, tristeza más pero esa profunda, frase me no clavó, depresión esa clínica, frase me mató. algo más existencial, Estudié igual, una pregunta trabajé de lo constante. que pude. ¿Eso es todo? Me costó años empezar a sentir que no Un estaba domingo fracasado. lluvioso, ordenando Durante todo cajas ese viejas, tiempo, mi viejo encontré un seguía cuaderno mío siendo de la distante, adolescencia. correcto Tenía y frío. dibujos, tenía frases, tenía sueños. El Quería quiebre llegó una viajar, noche en una comida escribir, familiar. Yo vivir en había otro conseguido lado. un logro importante, Quería no sentir. enorme, Lloré, pero no importante de para mí. nostalgia, Lo lloré de conté duelo. esperando, no Duelo por la sé, mujer que no fui. algo. Él solo Pero ese dijo, llanto bueno, trajo algo nuevo, ahora lo claridad. difícil es sostenerlo. Pedí una licencia en el Sentí que me trabajo, chica, desinflaba. pero simbólica. Discutimos, Empecé por primera terapia, vez en serio. empecé a decir que no Le dije que y nunca empecé a estaba escucharme. conforme, que No jamás fue me había mágico, no apoyado, fue que siempre fácil. me hacía Me sentir sentía poco. egoísta, Él me perdida y respondió algo que asustada. todavía me duele. Pero por primera vez Yo no sentí que te estaba crié para siendo que honesta necesites conmigo mismo. aplausos. Me fui Hoy sigo y teniendo decidí no miedo, volver. pero también Al principio tengo fue una algo nuevo, decisión esperanza consciente, real. después se No volvió una esa esperanza costumbre. vacía de frases lindas, Cumpleaños que no sino la que se saludé, construye mensajes paso a que no paso. respondí. Aprendí Mi que ser orgullo fuerte creció no en significa silencio. no necesitar a Mi nadie, mamá me que el decía que lo amor no se llamara. gana Yo siempre sacrificándose le hasta respondía desaparecer, después, siempre que todavía después. estoy a tiempo. Quizás 5 años no tenga todo pasaron resuelto, pero por después primera de ese vez después siento que mi y se vida me terminó. pertenece. Me llamaron del hospital, un ACV Este es el grave. correo de Emily. Cuando llegué, Termina con una él ya no frase que hablaba, dice con solo me cariño, miraba. Emily. Yo no sabía qué Este decir, mail le hablé igual. Le dije que estaba enojado, llegó a la que me había madrugada, a las doce y dolido, cuarenta y siete que había, y, que había vivido y, esperando algo y que valía nunca la pena llegó. compartirlo con todos. No sé si entendió. Murió 2 días después. Durante meses me castigué. Me arrepentí que era tarde, que había sido un ingrato, que no había sabido perdonar, y pensé que la redención no existía para mí. Hasta que encontré algo. Ordenando las cosas de mi mamá, apareció una caja vieja. Adentro había recortes, papeles, programas, fotos mías, de cosas que yo ni recordaba haberle mostrado a ellos. En uno había una frase escrita con su letra. Le cuesta pero no se rinde.
Lloré como nunca. Ahí entendí algo que me cambió la manera de mirar todo. Mi viejo sí estaba orgulloso de mí, pero no sabía decirlo. La redención no fue volver atrás. No pude. Fue hacer algo con lo que me quedaba. Hoy hablo de él sin rencor. Repito menos sus errores. Digo que lo siento, incluso cuando me incomoda. Y cada vez que alguien me importa, no espero a que sea el momento correcto. Porque aprendí demasiado tarde que el orgullo no protege, sino que separa. El próximo correo que vamos a leer comienza así. Hola, nunca fui una mala persona, o al menos eso me repetía para poder dormir, pero con el tiempo entendí que no hace falta ser malo para destruir algo. A veces alcanza con ser inmaduro, cobarde y no saber cuándo parar. Tengo 41 años ahora. Esta historia empezó cuando tenía 27, aunque recién muchos años después entendí de verdad qué fue lo que pasó. En ese momento estaba en pareja con Lucía. Llevábamos casi 6 años juntos. Nos conocimos en la facultad. Crecimos juntos, pasamos por trabajos malos, departamentos chicos y sueños grandes. Éramos de esos que todo el mundo decía, estos se casan. Yo la amaba. De eso no tengo dudas. El problema es que amar no me alcanzó. A los 26 años me ofrecieron un puesto mejor en otra ciudad. Había más dinero, había más proyección, pero implicaba mudarme. Lucía no podía irse tan fácil. Tenía a su mamá enferma, un trabajo estable, una vida armada. Dijimos que íbamos a ver cómo hacer. Nunca lo vimos. Yo me fui con la promesa de que era temporal, que iba a volver y que era por nosotros. Ella confió, yo también, al principio. La distancia me empezó a cambiar. Me sentía solo, invisible, fuera de lugar. En el trabajo había presión, competencias, egos. Empecé a salir con compañeros, a tomar más de la cuenta, a sentir que estaba perdiéndome algo de la vida. Ahí apareció Sofía. No fue un flechazo, fue peor. Fue cómoda, me escuchaba, me hacía sentir interesante, no me pedía nunca nada. Yo nunca le hablé de Lucía como mi novia. Siempre decía, mi pareja está en otra ciudad, como si eso suavizara la traición. Al principio no pasó nada, después pasó todo. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo ya era tarde. No porque no pudiera frenar, sino porque no quise. Me convencí de que era algo pasajero, que no definía quién era yo y que Lucía no se iba a enterar. Spoiler, siempre se enteran. Lucía vino a visitarme un fin de semana. Yo estaba distante, torpe e incómodo. Ella lo sintió enseguida. No revisó mi teléfono, no gritó, solo me miró y me preguntó, ¿hay alguien más? Mentí. Esa mentira fue el verdadero quiebre, porque después de eso, aunque confesé todo, ya no le importó. La confianza se había roto en ese momento exacto en que elegí protegerme a mí. Lucía se fue ese domingo. No lloró, no me insultó, me dijo algo que todavía resuena en mis oídos. No me duele que te hayas enamorado de otra persona. Me duele que me hayas dejado sola mientras lo hacías. Cortamos. Yo me quedé con Sofía 2 meses. Después se terminó. Sin drama, sin amor, sin nada. Me quedé solo en una ciudad que ya no tenía sentido. Volví. Pensé que el tiempo iba a arreglar las cosas, que si esperaba, que si me disculpaba bien, que si mostraba arrepentimiento, Lucía iba a volver, pero no volvió. Ella siguió con su vida y yo me quedé atrapado en la mía. Durante años fue
Durante años fui el tipo que se arruinó solo. Cambié de trabajos, de departamentos, de relaciones superficiales. Siempre que algo empezaba a ponerse serio, yo saboteaba, porque en el fondo creía que no merecía nada bueno. A los 33 años me enteré de que Lucía se había casado. No me dolió como pensé, me dio alivio. Ella había seguido adelante, yo no. El punto más bajo llegó cuando murió mi papá. En el velorio me crucé con gente que no veía hacía años, entre ellas Lucía. No vino por mí, vino por mi familia. Me saludó con respeto, con distancia, y yo me quebré. Esa noche entendí algo que me costó aceptar. Yo seguía pidiendo perdón esperando una absolución que no me correspondía. Quería que ella me liberara de mi culpa cuando el trabajo era mío. Empecé a ir a terapia, no para superarla, sino para entenderme, para dejar de justificarme, para aceptar que había hecho daño y que eso no se borraba, pero que tampoco me condenaba de por vida. Aprendí algo importante. La redención no es que te perdonen, es cambiar aunque nadie lo vea. Pasaron años, a los 38 años conocí a Paula. Fue distinto desde el principio. Yo era distinto, no jugué a hacerme el interesante, no escondí mis defectos, no prometí lo que no podía cumplir. Le conté mi historia, no para dar lástima, sino para ser honesto. Construimos algo lento, sano y real. Un día, sin buscarlo, recibí un mensaje de Lucía. Había leído algo que escribía en redes sociales sobre el duelo y la culpa. Me dijo que lo había hecho bien leerlo y nada más. Nos vimos y nos fuimos a tomar un café. No para cerrar nada, eso ya estaba cerrado. Para reconocernos como dos personas que sobrevivieron a la misma historia desde lugares distintos. Le pedí perdón otra vez por haberla engañado, esta vez sin esperar nada. Ella me dijo algo que no voy a olvidar. No te perdono porque lo necesites. Te perdono porque yo ya no cargo con eso. Ahí entendí que la esperanza no es siempre volver a empezar con alguien, a veces es aprender a empezar bien con otra persona. Hoy tengo 41 años, no soy perfecto, todavía cargo errores, pero ya no me defino por lo peor. Si estás leyendo esto y sentís que hiciste algo imperdonable, déjame decirte algo que me llevó años aprender. No podés deshacer el daño, pero sí podés decidir qué tipo de persona sos después de haberlo causado. Y a veces eso alcanza para volver a creer en el futuro. Este correo que me llegó lo vamos a leer. Me gustó porque habla de la soledad, del estar solo, del no tener con quién hablar. Y comienza así. Hola Martín, hay un tipo de soledad del que casi nadie habla. No es la de estar físicamente solo, es la de no ser importante para nadie, la de mirar el teléfono sabiendo que no va a sonar, la de pasar días enteros sin que nadie te pregunte cómo estás y darte cuenta de que si desaparecieras, probablemente nadie lo notaría enseguida. Esta es una de esas historias. Me llamo Ramiro, tengo 36 años y durante mucho tiempo estuve convencido de que era independiente, de esos que no molestan, no piden ayuda, no cargan a nadie con sus problemas. Me decía que estaba bien así, que era maduro, que no necesitaba a nadie. La verdad era otra. No sabía cómo acercarme sin sentirme una carga. Tenía trabajo, pagaba mis cuentas, funcionaba, pero mi vida social se fue apagando de a poco, no por una pelea y no por un drama puntual. Simplemente dejé de escribir primero, dejé de insistir y dejé de aparecer. Pensé que alguien iba a notar mi ausencia, pero no pasó. Los grupos siguieron sin mí, los cumpleaños llegaron sin invitación, los fines de semana se volvieron eternos.
Empecé a comer solo, a dormir mal, a hablar cada vez menos. A veces pasaban días sin que dijera una palabra en voz alta. Y lo peor es que nadie lo sabía, porque desde afuera yo estaba bien. El momento más bajo mío fue un domingo a la noche. Llovía, no tenía mensajes, no tenía planes, y me di cuenta que si necesitaba hablar con alguien, no sabía a quién escribirle sin sentir vergüenza. Esa noche pensé algo que me asustó. Si mañana no me despierto, esto termina acá. Solo quería dejar de sentirme invisible. La redención no llegó de golpe. No fue una charla profunda ni un abrazo salvador. Fue algo mucho más chico y mucho más difícil. Mandar yo un mensaje primero. Le escribí a un ex compañero de trabajo con el que apenas hablaba, no para contarle todo, solo para preguntarle cómo estaba. Me respondió, charlamos un poco, nada épico, pero fue algo. Después hice otra cosa incómoda. Le dije a alguien, la verdad estoy bastante solo. No llorando, no dramatizando, solo siendo honesto. No me rechazaron, no se rieron y no se fueron. Ahí entendí algo clave. La soledad se agrava cuando crees que no mereces compañía. Hoy no tengo una vida social perfecta, no soy popular, no tengo 1000 personas alrededor, pero tengo dos o tres con las que puedo hablar y aprendí algo que me hubiera gustado saber antes. Esperar a que alguien te salve es una forma lenta de desaparecer. A veces el primer acto de redención es animarte a decir acá estoy. Si estás leyendo esto y te sentís solo, no como estado, sino como identidad, no estás solo, no estás fallando, no sos invisible por defecto. A veces solo estás en silencio demasiado tiempo. Con respeto, Martín. Y así termina el correo. Este correo me llegó a las 2:47 de la madrugada. No lo abrí enseguida. El asunto decía, no sé si esto es una despedida o un pedido de ayuda. Lo leí varias veces antes de animarme a hacer clic. Lo escribió una mujer que pasó la mitad de su vida tratando de ser fuerte y la otra mitad de su vida preguntándose si todavía estaba a tiempo de salvarse. Si alguna vez te sentiste invisible, cansada de cargar con todo, o culpable por querer algo más, quédate, porque esta historia no es solo de ella, es de millones de personas, mujeres y hombres, que aprendieron a sobrevivir antes que aprender a vivir. Este es el correo de Emily. Hola, no sé bien cómo empezar esto, nunca fui buena pidiendo ayuda. De hecho, creo que toda mi vida se trató de demostrar que no la necesitaba, pero hoy estoy cansada. Y cuando uno está cansado de verdad, se le caen las máscaras. Mi nombre es Emily Carter, tengo 38 años y vivo en Cleveland, Ohio, en un departamento chico que da a una avenida ruidosa. Desde mi ventana veo una estación de servicio que nunca duerme. A veces pienso que ese lugar un poco me representa bastante bien, porque tiene las luces encendidas toda la noche, gente que entra y sale, motores funcionando, pero nadie se queda. Te escribo porque escuché una de tus historias mientras manejaba de noche, volviendo del trabajo. Tu voz llenó el auto, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí tan sola. Sentí que alguien podía entenderme. Así que acá estoy, escribiendo este mail con una taza de café medio frío al lado y ese nudo en el pecho que me acompaña desde hace unos años. Crecí en Dayton, en una casa vieja de madera blanca, de esas que crujen cuando caminas y que siempre huelen a humedad, sin importar cuántas veces abras la ventana. Mi infancia tiene olor a detergente barato o sopa recalentada y el perfume fuerte de mi mamá cuando volvía tarde del trabajo. Mi papá se fue cuando yo tenía 9 años. No hubo una gran pelea ni una escena dramática. Un día simplemente no volvió. Dejó su cepillo de dientes en el baño y una campera colgada detrás de la puerta.
Durante semanas pensé que él iba a regresar. Después, con el tiempo, entendí que no. Mi mamá hizo lo que pudo. Trabajaba como enfermera auxiliar en un hogar de ancianos. Turnos largos, dobles, noches enteras sin dormir. Llegaba con los pies hinchados y la mirada apagada. Nunca se quejaba, pero su silencio era más pesado que cualquier grito. Yo era la mayor de tres, así que asumí un rol que nadie me pidió, pero que sentí obligatorio, ser fuerte. Aprendí a preparar la mesa antes que saber dividir. Aprendí a escuchar problemas de adultos cuando todavía dormía con la luz prendida. Aprendí a decir no pasa nada, cuando en realidad pasaba todo. En la escuela me decían que era madura para mi edad. Hoy sé que eso no siempre es un cumplido. Mientras otras chicas soñaban con bailes de graduación, yo soñaba con estabilidad, con pagar cuentas, con que no nos cortaran la luz, con que mi mamá pudiera descansar. Nunca fui rebelde, nunca di problemas y nadie se preguntó si eso era porque yo estaba bien o porque no me sentía con derecho a fallar. A los 18 años me fui de casa, no porque quisiera, sino porque sentía que tenía que hacerlo. Me mudé a Columbus, a una residencia estudiantil que olía a pizza fría y desinfectante. Estudié administración, algo práctico, algo seguro. Trabajé y estudié al mismo tiempo. Cafeterías, oficinas, call center. Aprendí a sonreír aunque me doliera todo. Aprendí a cumplir, a rendir, a no molestar. Por dentro, sin embargo, había un vacío raro. No tristeza exactamente, algo más silencioso, como una habitación cerrada dentro mío que nunca me animé a abrir. A los 26 años conocí a Mark. Era encantador, seguro, decidido. Me hacía sentir protegida por primera vez. Vivimos juntos durante 5 años. Yo sostenía la casa, la organización, los horarios, la cuenta. Él sostenía la promesa de algún día. Ese algún día nunca llegó. Una tarde de otoño, con hojas naranjas cubriendo la vereda, me dijo que necesitaba encontrarse, que yo era increíble, pero que se sentía atrapado. Empaquetó sus cosas en silencio. Yo la ayudé, como siempre. Cerró, cuando cerró la puerta, no lloré, limpié, ordené, me acosté temprano. Recién lloré 3 meses después, un martes cualquiera, mientras lavaba los platos. Ahí entendí algo que me asustó. Yo elegía hombres que se iban, porque una parte de mí creía que eso era lo normal. Hoy trabajo como coordinadora administrativa en una empresa bastante grande. Tengo un buen sueldo y tengo seguro médico, vacaciones pagas. Desde afuera mi vida parece estar resuelta, pero hay días, muchos, en los que vuelvo a casa y me siento en el auto con el motor apagado, sin fuerzas para subir. Días en que el silencio del departamento me pesa como una condena. No tengo hijos, no me casé, tengo amigos, sí, tengo familia, pero hay una soledad que no se llena con compañía. Le tengo miedo al futuro, a envejecer sola, a enfermarme y no tener a quién llamar, a haber sido tan fuerte tanto tiempo que nadie sepa qué hacer cuando yo ya no pueda más. Me da culpa decir esto, porque sé que tengo privilegios, pero el vacío no entiende lógica. El año pasado, mi mamá se enfermó. Nada terminal, pero serio. Pasé noches enteras en el hospital, escuchando el pitido de las máquinas y el murmuro constante de los pasillos. Ese olor a café recalentado me devolvió a la infancia. Una noche, mientras dormía en una silla incómoda, entendí algo que me partió al medio. Yo había vivido para sostener a otras personas, pero nunca había aprendido a sostenerme a mí. Cuando mi mamá se recuperó, volví a casa, pero algo ya no encajaba. Empecé a sentir una tristeza más profunda.
no depresión clínica, algo más existencial, una pregunta constante. ¿Eso es todo? Un domingo lluvioso, ordenando cajas viejas, encontré un cuaderno mío de la adolescencia. Tenía dibujos, tenía frases, tenía sueños. Quería viajar, escribir, vivir en otro lado. Quería sentir. Lloré, no de nostalgia, lloré de duelo. Duelo por la mujer que no fui. Pero ese llanto trajo algo nuevo, claridad. Pedí una licencia de trabajo, chica, pero simbólica. Empecé terapia, empecé a decir que no y empecé a escucharme. No fue mágico, no fue fácil. Me sentía egoísta, perdida y asustada, pero por primera vez sentí que estaba siendo honesta conmigo mismo. Hoy sigo teniendo miedo, pero también tengo algo nuevo, esperanza real. No esa esperanza vacía de frases lindas, sino la que se construye paso a paso. Aprendí que ser fuerte no significa no necesitar a nadie, que el amor no se gana sacrificándose hasta desaparecer, que todavía estoy a tiempo. Quizás no tenga todo resuelto, pero por primera vez siento que mi vida me pertenece. Este es el correo de Emily. Termina con una frase que dice: con cariño, Emily. Este mail llegó a la madrugada, a las 12:47 y valía la pena compartirlo con todos.